Buenos días y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Hoy estamos por comenzar la sesión 10 de esta serie de estudio que se llama Identidad 3.0. Identidad 3.0. ¿Y por qué no 2.0? Porque ahora somos espíritu. Sí, pero ahora nos hemos unido a nuestro Dios, que es 3 en 1, 3.0. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos miembros de la familia de Dios, dignos ahora de una vida digna. En el nombre de Jesús, y damos gracias, Señor, por este lindo día. Hoy iniciamos en un tema para algunos controversial, para mí simple, porque como todo en la palabra de Dios, debemos ver el contexto de la palabra. No podemos sacar un versículo fuera de contexto y abusar de lo que el mensaje y la situación o circunstancia que estaban viviendo en el momento. Recordemos que estas palabras muchas veces fueron mensajes directos para personas en situaciones específicas. El Espíritu Santo puede revelarnos esa palabra en un momento determinado en nuestra vida para una aplicación específica. Y también hay verdades generales que siempre se aplican en la palabra de Dios, como el amor, la paz, el gozo y la autoridad que tenemos en Cristo. Entonces, hoy iniciamos la segunda parte del capítulo 5 en el versículo 21 sobre el tema deberes conyugales. Vamos a ver qué nos revela el Espíritu Santo hoy. Voy a leer. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Vamos a parar ahí. Esta palabra, sométanse, es ponerse en orden con la persona, a la orden de la persona. Ser humilde con la persona, escuchar, respetar y también hacer caso a la otra persona. Unos a otros. Este es un deber cristiano para todo creyente. Esposos, esposas, hijos, abuelos, abuelas, etcétera, hermanos y hermanas. Es una verdad absoluta. Ven el versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. No dice, esposas, sométanse a todos los hombres. No lo dice. Dice, esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. En otras palabras, reconozca que el Señor tiene autoridad en mi vida. Pero en el versículo anterior también dice, sométense unos a otros. Entonces también el esposo debe reconocer la autoridad que tiene su esposa en el sentido del hogar. En cuanto a la familia, son uno. Los dos son uno. Y aunque tengan, dependiendo del hogar, tareas diferentes, en algunos hogares los dos trabajan, en algunos hogares solo uno o una trabaja. Espero que no sea el caso que ninguno trabaja, porque ahí sí la palabra dice que son vagos y que consigan trabajo y que no roben más. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Éfeso. ¿Dónde queda Éfeso? ¿Por qué es famoso Éfeso? Muy importante cuando leemos esta carta tener el trasfondo cultural histórico. Es el lugar, el sitio del templo más esplendoroso de la historia de toda la región, templo griego de la diosa Artemisa. En los dioses romanos sería la diosa Diana. Y en ese templo
Las mujeres tenían autoridad y fuera del templo, autoridad sobre los hombres en esa zona, en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Es famoso, es un dato histórico. Por eso usted ve que en Efesios capítulo 5, hablando de la autoridad del creyente, dice que mujeres sométense a sus esposos, pero no quiere decir que el esposo no debe someterse a la mujer, debe amarla, lo vamos a ver más adelante, amarla como Cristo amó a la iglesia, dando su vida en servicio a su esposa. No hay mayor sometimiento. Cristo se sometió a nosotros en el sentido de entregó su vida en servicio para los demás. Y el hombre está llamado a hacer lo mismo para la mujer. Creo que esto demuestra de que estas cartas que estamos leyendo, inspirados por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, son revolucionarios en el orden de la familia. La verdadera igualdad de sexos está aquí desde hace 2000 años, donde todos se someten unos a otros para que seamos respetuosos todos. Y vamos a ver ese tema saliendo aquí más adelante, pero quiero hablar un poquito más de esto. Entonces, en Éfeso había como un revés de lo que se veía en la sociedad. Recordemos que la sociedad bíblica, y hasta hace poco, en época moderna, los hombres han abusado muchas veces de autoridad sobre la mujer. En esta ciudad en particular era al revés. Las mujeres sacerdotisas aprovechaban y abusaban de su autoridad sobre los hombres. Y sabemos que la única autoridad que esté sobre nosotros es Cristo. Cristo es nuestra autoridad y es el centro de nuestra vida. No perdemos la perspectiva general. Entonces, aquí Pablo dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. En otras palabras, el esposo es el que tenga responsabilidad y debe responder a Dios por su familia. Porque Cristo, siendo la cabeza, sirvió a la iglesia. Y aquí el esposo es llamado a hacer lo mismo. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. En otras palabras, no puede haber un abuso de autoridad donde la mujer manda y el hombre no tenga voz ni voto. Es diferente de que los dos tengan autoridad porque los tienen en Cristo. Los dos son criaturas completamente nuevas, espíritus, hombre y mujer, pero están unidos y deben compartir responsabilidades y tareas y cada uno según sus dones. Hay hombres que son buenos administradores, pero también hay mujeres que son excelentes administradores de dinero. Y si el hombre despilfarra el dinero, es mejor que la mujer maneja todo el dinero. Solo porque es hombre, no le da el derecho de manejar las finanzas de la casa. Menos si tiene vicios o tiene algún problema donde está despilfarrando las finanzas. Y eso es un ejemplo. También en la crianza de los hijos es compartida. Ojalá que tenga marido y mujer en la casa para edificar la familia, porque no es fácil criar hijos, no es fácil. Yo sé muchas veces mi esposa y yo queremos ayuda y volvemos a ver al otro y ahí tenemos el apoyo. Donde hay dos, cuando uno se siente más caído o más débil que el otro lo levanta, lo edifica y sostiene. Muy bien. Entonces, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. En otras palabras, el hombre tiene la responsabilidad de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, un sacrificio vivo para ella.
donde entrega su vida. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. En otras palabras, el hombre no tiene que estar hablando pestes de su esposa, tiene que más bien verla con los mismos ojos que Cristo ve a su iglesia, en perfección, en santidad. Se aplica también a las mujeres. Si quieren vivir un hogar de armonía, por favor, apliquen la justificación de Dios, la justicia de Dios, donde Dios no está fijando en ni criticar ni acusar en los defectos de los demás, sino está cubriendo. El amor cubre una multitud de defectos. Esa es la clave del éxito en el hogar, en las relaciones. También, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás, a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Quieren entender el misterio profundo de Dios? De que el hombre dejará a su madre, a su padre y se unirá a su esposa. Está hablando acerca de la autoridad de Cristo en nuestra vida. No seguirá la autoridad de madre y padre, sino la autoridad de Cristo. Y además de eso, tenemos un Dios celoso en el buen sentido que quiere ser todo para nosotros, quiere realmente edificarnos, consolarnos, apoyarnos, y lo hace porque Él es nuestro Padre, nuestro verdadero Padre, y Cristo se convierte en nuestra pareja, en el sentido de que donde la pareja es la persona más importante en la vida de un hijo o una hija. Su pareja viene antes de los padres. Cristo se convierte. Él es el novio. La iglesia es su novia. Y vamos para las bodas del Cordero cuando partimos de este mundo, donde celebraremos una eternidad con Él. Además, nos dio el Espíritu Santo, el amigo fiel, el consejero, el consolador, nuestra guía. Dios tiene previsto toda necesidad para el ser humano en él mismo. Por eso esto se llama identidad 3.0. No es ni más, ni punto uno más, ni punto uno menos. Es 3.0. 3 en uno, en nosotros mismos, por medio del Espíritu Santo. Y cero necesidad de buscar afuera para sentirnos completos en Él. ¡Wow! Esto es lindo. Esto es poderoso. Entonces, ciertamente tenemos que congregarnos, lo hablamos la semana pasada, por el beneficio de los demás, donde podemos edificarnos unos a otros y repartir esos dones que tenemos, que cada uno debe aprender y experimentar su don y servir a los demás. Entonces, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. A través del matrimonio, nosotros entendemos el matrimonio físico en este mundo. Entendemos la clase de relación que Cristo quiere para nosotros, donde pensamos primero en el otro antes de nosotros mismos. Lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Pero primero es importante tener la pareja.
para establecer un hogar firme, para crianza de hijos o vivir en este mundo sin hijos. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces, un recordatorio chiquitico al final de Pablo poniendo a la esposa respetar a su esposo. ¿Por qué? Por el caso que les hablé sobre la iglesia de Éfeso, donde el templo de Artemisa o de Diana en los dioses romanos, pero es griega, enseñaba que las sacerdotes de Artemisa tenían autoridad y podían profetizar sobre las personas, podían dar orden a las personas en nombre de esa diosa, lo que tenían que hacer, y era un abuso de autoridad, porque el que tiene el derecho de decirnos si estamos equivocados o lo que debemos hacer es solo el Señor, tanto para mujeres y para hombres, porque respeto, respeto es una característica de un creyente. Que respete a los demás y además que respete el derecho a los demás si no les interesa el Señor, que respete ese derecho a las personas. No les interesa. No los obliguen a escuchar. La palabra no nos llama a hacer eso, nos llama a defender nuestra creencia. En otras palabras, prepararnos para defender y entender y explicar bien esta transformación, esta nueva vida en Cristo que tenemos para que los demás anhelan tener lo que tenemos y vean una diferencia en la forma de que vivimos y experimentemos esta vida. Que seamos diferentes, que seamos lumbreras, que seamos la luz en medio de la oscuridad, que seamos como cartas abiertas, embajadores de Cristo en el nombre del Señor. Entonces, grande es este misterio, que Dios quiere ser todo. Quiere ser nuestro padre y madre, quiere ser nuestra pareja, quiere ser nuestro amigo fiel, que nos enseñe, que nos hable, que nos aconseje en momentos oportunos donde necesitamos escuchar su voz. Y quiere que le confiemos nuestra vida, porque nos beneficia, porque nos va a llevar por este sendero en este mundo, el mejor sendero que nos va a corresponder. Dios lo sabe. En cada momento que tenemos que tomar una decisión, Dios sabe cuál es el mejor sendero que tenemos por delante. Y nos ama y desea lo mejor para nosotros, para que crezcamos a la imagen y semejanza de su Hijo. Recuerde la misión personal y la comisión. La misión personal tuya es, y mía, es madurar en Cristo, edificarme en Cristo, crecer en Él para llegar a la imagen y estatura de su Hijo maduro, para que yo parezco más y más a su Hijo, solo por medio de la fe, solo por medio de creer en que Él lo logró por mí y me lo ha dado y está en mí y yo debo creerle para vivirlo. Que tengo su amor ágape, su amor incondicional para toda situación que enfrente en esta vida, no solo desde afuera para adentro, sino yo soy fuente. También soy fuente de ríos de agua viva, como un manantial interior que representa la vida de Dios, el fluir de la palabra, el fluir de la vida de Dios, ese amor de Dios que nace dentro de cada uno de sus hijos para también bringar a todo ser humano que me acerque y a usted también esta clase de vida para que noten que somos diferentes, no somos tumbas o emblanquecidas, como Cristo dijo a los fariseos, donde citan la ley, pero incumplen completamente por el otro lado, porque no entendieron el espíritu de la palabra.
sino solo la letra. Y la letra mata, mas el Espíritu vivifica nuestro espíritu. Es vida de Dios en nosotros que el Señor está buscando. La vida de Dios que nace desde adentro y que se manifieste en cada aspecto de nuestra vida. Que seamos fuentes de vida, de manantiales de agua, ríos de agua viva, que representa esa combinación, el espíritu con la palabra, el amor y el poder de Dios en nuestra vida. Bueno, nos quedan 2 sesiones para por delante para terminar este tema, identidad 3.0. Entonces, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.